Bueno, como había empezado hoy y a lo largo de estos 2 días, creo que cuando hablábamos tanto con Juan Urtubey como Daniel, cómo poder pensar un poco el orden de las mesas, yo planteaba que esta quizás debería ser la primera mesa, porque todo lo que discutimos en estos 2 días y lo que queda discutir en el próximo panel, sin lugar a dudas, necesita de un Estado, ¿no? Como decía Lucas hace unos instantes, de un Estado que no solo se discuta su dimensión, si es un Estado elefantiático, si es un Estado pequeño, sino que es un Estado que haga lo que es su responsabilidad primaria. Y mucho más en estos momentos que el mundo está discutiendo cómo seguir luego de esta crisis financiera, ¿no? Y también se está empezando a rediscutir aquellos países que quizás tienen una visión mucho más liberal, cuál debe ser ese rol del Estado, ¿no? Y por eso, si nosotros pensamos no solo en la economía, como se hizo en el primer panel con notables economistas, ahí también se discutía cuál debería ser el Estado, no solo en la regulación del sistema financiero o en la distribución de la riqueza, de la renta, sino también cómo pensamos un Estado moderno, cómo pensamos un Estado en un país con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que planteó también en su apertura el gobernador Juan Manuel Urtubey, que planteó Maurice Clos y que probablemente plantee desde su visión, desde su provincia, el gobernador Zamora de Santiago del Estero. Entonces me parece que afortunadamente dejamos atrás aquellos años donde se estigmatizaba al Estado, donde se lo criticaba, donde parecía que reinaba un modelo liberal, donde se hablaba que el mercado per se, por sí solo, podía regular absolutamente todo en la sociedad, ¿no? Y así, cuando la mano invisible del mercado actúa, cuando el Estado no ofrece una resistencia o tiene una visión estratégica de nación, los que terminan perdiendo son los más débiles. Y así ocurre en la Argentina, un país que supo ser sinónimo de ascenso social, un país que supo ser un ejemplo de igualdad en la América Latina, ¿no? Donde el hijo de un emigrante, el hijo de un trabajador podía ir a la universidad o podía llegar a ser presidente de la nación, ya no era la regla en nuestro país, y así llegamos en el año 2001 como punto de inflexión, ¿no? A una crisis que llevó, como lo discutimos también en el segundo panel, con los distintos dirigentes sindicales y con el ministro Tomada, a una desocupación mayor del 24%, a una pobreza del 57% en esta Argentina que era sinónimo de clase media, de ascenso y de igualdad. Entonces me parece que cuando la ola neoliberal se retira, ¿no? Como un gran tsunami, deja destrucción. Y es ahí donde nosotros, y creo que este momento es un momento ideal para que entre todos los argentinos discutamos cómo construimos un plan estratégico, cómo abrazamos definitivamente un proyecto nacional. Y en ese sentido, un filósofo argentino, Gustavo Cirigliano, cuando en muchos debates discutíamos por aquellos años difíciles del 2001-2002, Gustavo decía, cuando una nación no tiene un proyecto, no tengas dudas que es parte del proyecto de una nación más poderosa. Y creo que eso nos pasó como argentinos. Y un punto central de la construcción de una sociedad igualitaria, de una sociedad donde cada ser humano pueda realizarse como persona, es tener un Estado que pueda regular no solo el mercado, sino que pueda romper con las asimetrías y con las injusticias que el propio mercado genera. En un país donde regalamos absolutamente todo, donde privatizamos cuestiones que son estratégicas, sin mirar ni siquiera a nuestros vecinos, ¿no? Porque Argentina se desprendió de su empresa petrolera, ¿no? Diciendo que el Estado no puede tener una empresa petrolera, dando o otorgando soberanía energética de una manera irresponsable, ¿no? Y esa empresa fue comprada por el Estado de España, para poner un ejemplo, ¿no? Porque Repsol, esto previo al gobierno de Aznar, Repsol era una empresa estatal, ¿no? Y la segunda empresa estatal, la segunda empresa petrolera de petróleo argentina, que era de un grupo privado, de la familia Pérez Compam, nosotros ya no se la vendimos, digo, como argentinos, a un Estado del primer mundo, de una sociedad europea, sino por quién fue comprado, por el Estado brasilero, ¿no? Por Petrobras. Entonces ahí claramente podemos observar que en nuestra propia región se tuvo una visión distinta a lo que ocurrió en nuestra Argentina. Podemos hablar también de cómo desmantelamos nuestros ferrocarriles, de cómo dejamos de tener una visión de integración de nuestro país, como muchos planteaban que nuestra extensión
era un karma, era difícil construir un país en vez de verlo como un gran activo, donde podamos pensar, como se hizo hoy por la mañana, en tener políticas regionales que lleguen a cada uno de los lugares de nuestro país, donde podamos ver en la Patagonia el motor del desarrollo futuro de nuestro país, donde podamos integrar el norte grande para que deje definitivamente atrás las asimetrías. Y para lograr cada una de estas cosas, compañeros y compañeras, sin lugar a dudas necesitamos pensar un Estado que más allá de su dimensión cumpla las responsabilidades primarias que un Estado debe tener, pero también que cumple un rol central en los sectores de la economía donde se regula y donde se termina de definir la construcción de una sociedad igualitaria. Por eso podemos dar ejemplos, ¿no? Todavía algunos de ellos en pañales, ¿no? De decisiones políticas que marcan que el país ha iniciado otro tiempo, ¿no? Y que también, afortunadamente, eso está ocurriendo en países de nuestra región y que afortunadamente también hace algunos días, con mucha expectativa, uno vio cómo ha asumido un gobierno en Paraguay que quizás va a compartir, como estoy seguro, la agenda que es de la presidenta Kirchner, del presidente Lula, más allá de sus matices o de los socialistas en Chile. Y me parece que nosotros, de cara al Bicentenario, tenemos que tener presente, ¿no?, que la ola liberal se retiró, pero puede mutar, y todavía, y en esta propia ciudad de Buenos Aires, existen personas que ven que el Estado debe cumplir otro rol, que no priorizan la construcción de una sociedad igualitaria, no, que frente a lo que pueden ser aumentos salariales para los docentes, no lo ponen en prioridad en su agenda, o que, como también lo podemos ver, lo primero que hacen es subir los impuestos sin pensar cómo distribuyen cada uno de esos recursos. Entonces, compañeros y compañeras, me parece que en esta discusión, que estamos con mucho esfuerzo, cada uno de los que estamos aquí llevando adelante en estos 2 días tan extensos, tenemos que ser conscientes que el Estado debe cumplir un rol primario rescatando iniciativas fundamentales como es la creación de la empresa ARSAT, satelital argentina, ¿no?, que pone en el centro de la escena la necesidad de que nosotros tengamos una fuerte política de cara a lo que son las comunicaciones, las telecomunicaciones, más allá de que todavía no tiene la dimensión que podría tener este emprendimiento, o el hecho también de empezar a marcar una política que permita recuperar soberanía energética, que todos sabemos el valor que este tipo de iniciativas debe tener de cara al futuro. Y para concluir, algo que planteaba Lucas, y yo creo que, y es una de las responsabilidades que nosotros tenemos, es cómo construimos también un Estado que tenga en cuenta a las nuevas tecnologías, no solo para mejorar, por un lado, el funcionamiento interno del Estado, sino también para mejorar la relación Estado-ciudadano. Y es ahí donde el Plan Nacional de Gobierno Electrónico nosotros creemos que es una oportunidad inmejorable, como se viene trabajando ya de hace muchísimo tiempo, en lograr que las nuevas tecnologías, no solo Internet, sino todos los sistemas informáticos, permitan mejorar y eficientizar el funcionamiento interno del Estado y también mejorar la relación del Estado nacional con los estados subnacionales en su funcionamiento cotidiano. Y para terminar, me parece fundamental, y creo que es un tema que hemos debatido en estos 2 días, es el rol que deben cumplir los estados subnacionales. Hoy no podemos pensar una Argentina integrada si no logramos darle mayores responsabilidades, y responsabilidades van de las manos de los recursos también a los estados provinciales y a los estados municipales. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, de cara al Bicentenario puede ser una herramienta necesaria de discusión para que podamos construir una sociedad moderna, pero más que nada una sociedad integrada bajo el principio de la justicia social. Muchísimas gracias.